Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo y con el auditorio en Enfoque y al pie del tiempo. Muy bien. Adriana, hay en la agenda informativa de esta semana asuntos trágicos, como el ocurrido ayer otra vez en Coahuila, donde 10 mineros permanecen atrapados en un pozo de 60 metros de hondo y lleno de agua, y que recuerda la tragedia de Pasta de Conchos y la impunidad de la que han disfrutado los responsables de aquellas muertes. Espero que algunos de los atrapados salgan con vida y que no se repita la impunidad en estos casos, donde debe haber responsables. Sí. También espero que no se sumen más muertos a los periodistas durante lo que va del año. Ya basta. Estos hechos hacen a un lado los temas ideados para distraer al respetable, como decían antes los cómicos de carpa. Por ejemplo, menudean las notas sobre expedientes judiciales abiertos a varios exfuncionarios federales, estatales y locales. La verdad, estamos un tanto cansados de tantos espacios informativos desperdiciados en el escándalo, sin que ningún presunto responsable quede sujeto a las sanciones civiles o penales por las culpas y delitos que se les imputan en los espacios noticiosos, pero no en los juzgados. Cierto. Ya es claro que el tema es serio, el más delicado en materia noticiosa, tiene que ver con la situación económica del país. Leí ayer en Excelsior que el kilo de tortillas cuesta 30 pesos en algunos estados, como Sonora y Morelos. En otros, como Colima y Yucatán, anda en 29 y en 28 pesos. Y en 21 entidades ha subido el precio de este alimento esencial para el consumo y para la alimentación de los mexicanos. Queda muy claro que el acuerdo entre el gobierno y los empresarios para hacer un paquete contra la inflación y la carestía tiene ya un relativo grado de fracaso que afecta a todos los consumidores, pero en especial a la población con menos recursos. Tras 75 días de vigencia, el llamado PASIC ha logrado que solo 9 de 24 de los productos considerados hayan tenido una baja de precio o al menos que no hayan subido más. Solo 9 de 24. De 24. Entre ellos están los aceites comestibles, el pan de caja, el jabón para el baño, para bañarse, los bisteces de res, la leche, la manzana y el frijol. Otros como el arroz, el atún en lata, el papel sanitario, el pollo, el huevo, la cebolla, la papa, etcétera, han subido de precio en medio de una inflación que oficialmente aquí se reconoce en 8.2% y en Estados Unidos supera el 10%. Sí, ya. Pero en medio de estas realidades locales, no puedo dejar de asomarme con ustedes a la realidad internacional que en esta semana se puso, para decirlo en términos populares, color de hormiga, después de que por varios meses, desde la invasión rusa a Ucrania, estaba en semáforo naranja. Confieso que el lunes pasado me pareció una cierta exageración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando declaró ante los países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear que en medio de las crecientes tensiones globales, lo que dijo Guterres es, según la nota de la BBC, entrecomillo, que la humanidad está a solo un malentendido, un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Sí, lo dijo y sí es cierto, sonó como que no quisimos darnos cuenta que era cierto, pues. Qué grave afirmación. Sí. Ojalá no sea cierta. Pues es grave, pero se acerca a la verdad. Cuando advertimos que el conflicto armado desatado por el gobierno de Putin al invadir Ucrania, un país que ciertamente perteneció como otros a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, mientras esa realidad existió surgida de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, ante la caída del muro de Berlín y el derrumbe del régimen soviético, Ucrania, como otros países que mantuvieron por décadas su identidad nacional, pese a las anexiones y ocupaciones primero del imperio de los zares rusos y luego del régimen socialista soviético, decidió por votación interna separarse de Moscú y fue admitida como Estado nacional dentro de la Organización de Naciones Unidas el 24 de agosto de 1991, con el nombre ya no de República Socialista, sino de Ucrania a secas. Sin embargo, en medio del caos sanitario, político, económico y social, el actual dirigente ruso decidió, según lo declaró, corregir el error histórico de Lenin, autor de la Revolución Soviética, como el mundo sabe, que le concedió a Ucrania el carácter de nación, y declarar la guerra a Ucrania invadiendo ese país y pensando que sería un acto similar al que ya había hecho años atrás con Crimea. El problema es que el ucranio es un pueblo con mayor identidad nacional y ha resistido hasta hoy la invasión iniciada hace casi 6 meses, lo que para la antigua potencia militar y atómica triunfadora junto con Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial parecía un día de campo, se ha convertido en un problema real que amenaza, pese a las riquezas que tiene Rusia. Amenaza la estabilidad, la calidad de vida y el futuro inmediato del pueblo ruso. Lo que pocos esperaban, bueno, al menos yo, es que aparte de las sanciones económicas y financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos que integran la Unión Europea, el gobierno de Biden iba a dar en menos de una semana 2 golpes que ponen en el horizonte la extensión de la guerra a Asia. El primero fue el asesinato, dicen que mediante un dron, del líder de Al-Qaeda, al-Zawahiri, en Kabul, capital de Afganistán, país de Asia Occidental, que en otros tiempos estuvo ocupado militarmente por la Unión Soviética. Sí, esto tensa aún más las cosas. Porque, sí, bueno, Al-Qaeda no ha confirmado. Bueno, ellos dicen que no saben, que están todos reunidos, sí. Están todos reunidos en Kabul, todos los dirigentes. Pero si así fuera, Estados Unidos violó tratados internacionales. Bueno, allá hay un tema, ¿no? Uno más. Uno más. De acuerdo con los informes de Estados Unidos, al-Zawahiri era el sucesor de Osama Bin Laden y el cerebro del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. El anuncio lo hizo el propio presidente Biden, supuestamente enfermo de COVID. El otro golpe se concretó el martes, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taipei, capital de Taiwán, en Asia Oriental. O sea, se fueron del oriente al occidente del continente asiático para hacer una visita al gobierno de esa isla que pertenece a China, por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1971, cuando la ONU reconoció la existencia de China, un enorme país comunista que por razones ideológicas y políticas no había sido admitido como miembro de pleno derecho de esa organización internacional. Al reconocer que la soberanía de China, como la de todo Estado nacional, es única e indivisible, la ONU expulsó de sus filas al régimen pro-norteamericano y antimaoísta que representaba la dictadura fantasiosa de Chiang Kai-shek. ¿Cuál es la razón lógica para una amenaza política como la personificada por la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Nancy Pelosi. Esa es una pregunta importante. A mi juicio, sí, que ha sido la de responder a Rusia y a China en el terreno político. Sí, hasta ahorita político, pero con mucho movimiento militar. Sí. Cuando Rusia invadió Ucrania, antiguo dominio, pero hoy soberano, el gobierno chino
lejos de sumarse a una condena diplomática, se abstuvo ante la resolución del Consejo de Naciones Unidas de la ONU que pretendía condenar la invasión rusa. Sí, y hoy te cuento la información de última hora, ¿Sí? es que China, les cuento a nuestro auditorio, ya realizó ataques de precisión hoy con misiles en el estrecho de Taiwán. Dicen que son maniobras militares por la visita de Nancy Pelosi. Sí, están rodeando a la isla con Exacto. ataques militares, Uh-huh. ¿no? Asimismo, China se mostró comprensivo con la acción invasiva del gobierno de Putin. Hoy que se visita a un territorio separatista, pero legalmente bajo el dominio de Pekín, tienen tendencia al separatismo, pues los habitantes de Taiwán, Uh-huh. De pertenecer pero no pertenecer, de sentir su propia identidad, etcétera. Yo creo que se está mandando un mensaje a todos. Y lo resumo con una frase pronunciada por el gobierno chino, pero aplicable a sí mismo. El que juega con fuego, se quema con fuego. Uh-huh. Y para que el gobierno de México no juegue con fuego, creo que sus dirigentes deben tener presentes como mantra los principios constitucionales de la política exterior que consagran el artículo 89 en su fracción 10ª, y que son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Uh-huh. Que no se olviden de estos principios y no se hable ni de más ni de menos en materia internacional. Nuestras palabras tiran de nuestros actos como los animales de tiro jalan a las carretas, dice el Mahabharata, libro sagrado de los hindúes. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras en un momento internacional tan delicado como el que estamos viviendo. Sí. Y bueno, también te informo de última hora, para como si no fuera suficiente todo lo que tan deliciosamente nos has presentado de aquí y de allá. Hay una exigencia del presidente Biden personalmente a Rusia para que libere a una basquetbolista estadounidense que se llama Brittney Griner. Fíjate, pues ya todos sabemos que el aceite de cannabis es medicinal. Pues esta tenista, Brittney Griner, basquetbolista, se unió al grupo de basquetbolistas de Rusia porque está en receso la Liga Estadounidense de Rusia. Entonces, pues la invitaron a Rusia, llegó y traía en su maleta aceite de cannabis porque tiene una lesión en la rodilla. Y ya la justiciaron a 9 años de cárcel. ¡Qué barbaridad! Una tenista estadounidense sentenciada a 9 años de cárcel porque en su maleta al llegar a Moscú traía aceite de cannabis sin el ¿cómo se llama? Sin el psicotrópico. Ajá. Sí, el cannabidol o Ajá. cannabidiol lo traía para su lesión en la rodilla. 9 años de cárcel a una estadounidense. Pues En mira, Moscú. hay que cuidar, yo creo que es una exageración. Pero sí, pero también provocación también. Como una falta de conciencia de los riesgos que se está corriendo al viajar a ciertos espacios territoriales, Adriana. Sí, ¿No? sí. Es un tema real. Yo he platicado mi experiencia como turista en Rusia, que no tiene la afición que tenían las abuelitas de echarle marihuana porque lo voy a decir como se dice, marihuana al alcohol. Al alcohol, embarrarse sí. las Date una empanadas. friega. Hay que traer mis riumas, pues date una friega de marihuana Date con una alcohol. friega de alcohol con marihuana. Sí. Pues no es mi caso, pero las experiencias de inseguridad que viví junto con otros turistas, fíjate, nada de trabajar ni de formar parte de ningún equipo de básquetbol o de cualquier cuestión deportiva, Ujú. me dejaron muy pensativa respecto a la conveniencia y la seguridad de viajar a ciertas regiones. Sin duda.
Ay, Socorro, pues para no variar, qué delicia escucharte y muchísimas Muchas gracias, Adrián, igualmente, qué gusto oírte y muchas gracias por compartir conmigo las últimas noticias de lo último que de lo último, pero tu análisis maravilloso para no variar. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Vamos a una pausa breve y también no tardamos en hacer contacto con un ingeniero metalúrgico.